Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Es momento de leer los mensajes que envían los seguidores de redes sociales por la cuenta Twitter de Guatevisión. Hablando del tema de los impuestos, ¿cuánto pagan de impuestos los que venden chucos o churrascos? A ellos y a los informales que también paguen. SF Impuestos. Siguiente mensaje que llega a este foro, donde la discusión es de esta reforma fiscal del presidente Jimmy Morales. Héctor nos dice: SF Impuestos, nadie debe pagar más. Primero deben transparentar el gasto y segundo, reducir el tamaño del gobierno. Y por último, el usuario Sergio Hernández nos dice: SF Impuestos, todos los funcionarios quieren robar, todos los no funcionarios no queremos pagar. Primero, arreglemos lo primero. Bueno, bastante sincero el doctor ahí. Pero mira, aquí en el sondeo yo creo que tenemos que, y en un tuit de ahí, yo creo que tenemos que votar un mito. El mito en Guatemala es que paguen los grandes. Ese es un mito que pues hay que de una vez votarlo. Vamos a ver, todos los impuestos, ¿cuál es la gran característica de los impuestos? Son trasladables. Entonces, le dice, va a pagar las grandes empresas. Entonces el político viene y te dice, sí, que paguen los ricos. Yo a Robin Hood le voy a quitar a los ricos para los pobres. Ese es el mensaje. Y se lo traslada al consumidor entonces, al final. Él se vuelve trasladador. Lo que sucede es que cuando le subís a este le traslada al siguiente, y el siguiente al siguiente, y el siguiente al siguiente, y el último que no, usted, televidente, el consumidor, ¿a quién se lo va a trasladar? ¿Al chucho de la casa, o al loro, o al gato? ¿A quién le va a trasladar usted? Usted es el último. O sea que al final los impuestos los termina pagando el consumidor. Eso es lo que tenemos que entender. Y todavía muchos creen en Guatemala, porque eso es lo que los políticos nos quieren hacer creer, que son los grandes los que van a pagar los impuestos. Ellos van a trasladar el impuesto. La semana pasada hablaban las cámaras y los empresarios que era necesario impulsar el crecimiento económico. Eso del 3 es cierto, no se llega a ese 6%, y que era necesario incrementar los ingresos. Si dejamos al margen el tema de impuestos, se hablan de regalías acá, de incrementar regalías para la industria extractiva. ¿Realmente es algo que va a ser sustentable? ¿Va a variar en algo? ¿Cómo se puede generar otra serie de ingresos con medidas de transparencia que no sea el tema ni del IVA ni del ISR? Es que, a ver, el tema de los impuestos específicos, el problema de los impuestos específicos es que tiene un universo muy limitado. Si vemos cuánto se recauda por concepto de regalías mineras, de acuerdo al último presupuesto, estaba en alrededor de 125 millones de quetzales. Eso quiere decir, y supongamos en condiciones ceteris paribus, que se sube de 1 a 10, se va a subir de 125 a 1.250 millones de quetzales. Condiciones ceteris paribus porque depende del precio internacional, depende de la producción anual, pero haciendo la construcción aritmética. Entonces, es un aumento de poquito más de 1.000 millones. No alcanza para cerrar la brecha. Lo que se perdió por recaudación de IVA después de la reforma fiscal del año 2012 rondó entre los 2.000 y 3.000 millones de quetzales anuales. Es decir, el efecto de regresar la planilla puede tener 3 veces más recaudación o más impacto que los impuestos específicos. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos. Esto es un tema de base tributaria. La planilla hay que verla como un mecanismo en la que el ciudadano se vuelve un brazo operativo de la SAT, porque el ciudadano, ante la opción de decir, bueno, voy a comprar a un negocio informal o voy a comprar un negocio formal que me da factura, yo le veo utilidad al comprar en el formal, porque recibo una factura que la puedo presentar en mi planilla que me va a servir para deducir ISR. Entonces, yo contribuyente o yo consumidor me vuelvo un órgano de fiscalización de SAT. Al quitar la planilla, el ciudadano ya no tenía, el consumidor no tenía ese incentivo, entonces se iba con el informal. Entonces, ¿qué pasó? Se redujo la cantidad de contribuyentes que efectivamente aportaban al pastel en términos de IVA. Eso hay que resolverlo. Y el último punto, Estuardo ya mencionaba cómo existe un efecto económico del traslado del impuesto. Pero también, si nos vamos al análisis de la OCDE, es que en términos de tasas, lo que en Guatemala pagamos en tasas fiscales está más o menos
en el mismo rango de lo que se paga en los países desarrollados. ¿Cuál es la diferencia? Suiza, lo que hablamos todo. la semana pasada es que aquí el ISR se concentra sobre 700,000 NITs. Entonces, obviamente, si yo estoy cobrándole estándares internacionales a un grupito de este tamaño, el tamaño final del pastel va a ser chiquito. Entonces yo tengo dos opciones. O veo cómo amplío la base de los que pagan, o lo que voy a hacer es como que fuera procesión de Semana Santa, le estoy poniendo más peso a los cucuruchos, a los mismos cucuruchos que van cargando Que son la procesión, pocos. que son pocos. Entonces, si le subimos, si hablamos exclusivamente de tasas, lo único que vamos a hacer es que el mismo grupito que ya pague más. Pero no estamos resolviendo el problema de fondo, que es, hay que hacer que más personas paguen, que más personas tributen. Porque si más personas pagan a las tasas que ya existen, ahí sí empezamos a aumentar la carga tributaria. Bueno, hemos llegado al final de esta media hora de análisis. Se queda corto el tema, hay que hablar de calidad de gasto, hay que hablar de toda esta discusión que va a llegar al Congreso de la República, que va a ser muy interesante. Hay que estar al tanto de lo que suceda en el organismo legislativo. Y llega en con el la peor propuesta. momento político del presidente. Así es, con una cintura política que veremos, se pondrá nuevamente a prueba si es que la tiene. Y ya, bueno, ayer presenta reforma electoral, hoy y fiscal, ¿qué nos reforma tiene fiscal. preparado para mañana? Puede que haya otra sorpresa, el organismo ejecutivo se está moviendo, está poniendo las cartas sobre la mesa y aquí vamos a discutirlo cada uno de esos temas. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted se queda con la última palabra, saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.